Sean bienvenidos a Saber Sanar, un espacio de curación, transformación y desarrollo personal. Mi nombre es Cristian Ortiz y comenzamos. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que tiene que ver con las formas en que nosotros a veces nos movemos en el mundo, y aunque se llama Las mujeres sabias no se quejan, basado en este libro de la doctora Yanchi Noda Bolem, que se llama Las brujas no se quejan, es un manual de sabiduría concentrada que tanto hombres y mujeres podemos empezar a practicar y a entender, porque muchas veces estamos en un estado de queja existencial. ¿Cuántos de nosotros o de nosotras no hemos estado continuamente quejándonos acerca de lo que nos pasa o lo que no nos pasa? Esta actitud de queja es muy inútil en muchos sentidos. Sin embargo, tenemos una tendencia, incluso casi me atrevería a decir, una tendencia muy social a la queja. Es fácil quejarnos. Pero las quejas, lo primero que tenemos que entender es que no tienen mucho sentido. Cuando nosotros estamos en una posición de queja, lo que le estamos diciendo a nuestra psique, a nuestras emociones, a nuestra mente y también al mundo, es que estamos en un estado de no poder. La queja generalmente viene de la frustración, del enojo, de la no satisfacción. Para las mujeres, llegar a la madurez, y voy a hablar ahora en femenino porque ya hemos hablado de esto, de que muchas de estas pláticas van a estar encaminadas desde y para lo femenino. Las quejas sin sentido. Vamos a pensar, ¿cuántas veces nos hemos quejado sin ningún sentido? Nos quejamos quizá porque subimos de peso, porque bajamos de peso, porque tenemos dinero, porque por la pareja, por los hijos, por el jefe, por el tráfico, por el calor, por el frío. Es decir, siempre tenemos una justificación, al menos así lo queremos creer, para quejarnos. Sin embargo, lo primero que tenemos que entender es que las quejas no sirven para nada, nos posicionan en un espacio-tiempo en donde no tenemos punto de poder. Estamos hablando del hubiera o el hubiese. Una queja siempre está instalada no en el presente. Nos quejamos por nuestro pasado o por las expectativas a futuro que creemos que no se van a realizar. Este estado de las quejumbrosas o de la quejumbre, pues es un proceso que nos va desempoderando progresivamente. No nos permitimos ni siquiera valorar el presente, el aquí y ahora. Ustedes saben que en muchas corrientes de pensamiento moderno nos han hablado de que todo el poder y todo el punto de transformación siempre está en el continuo presente, en el perpetuo presente. La queja siempre está en el hubiera sido o en el hubiese. Las quejas en este sentido no tienen ningún sentido. Cuando nosotros empezamos a quejarnos, nos damos cuenta que socialmente esto es bien atendido o bien aplaudido. Fíjate nada más cómo funciona esto. Si tú te empiezas a quejar continuamente con un grupo de personas, vamos a decir que estás con un grupo de amigas, de repente empieza una competencia de sufrimiento. Y de aquí podríamos sacar una frase clave: a que yo sufro más. A que yo sufro más. No, yo sufro más que tú. No, tú sufres más que yo. Empieza una competencia de sufrimiento. Me ha tocado por ahí ver, por ejemplo, en grupos de mujeres y también de hombres, de todas las edades, que cuando alguien empieza a hablar de algo negativo que le está pasando, ya sea una enfermedad física, un problema vincular, un problema en sus relaciones personales, el otro se identifica con esta posición de queja y también empieza a hablar de sus propios dolores y de sus quejas. Cuando la plática un poquito pues va avanzando o va degradándose, empieza una competencia de sufrimiento. Yo sufro más que tú, no, tú sufres más que yo. Y en esta competencia de sufrimiento siempre estamos viendo quién está más jodido. Este estado de estar viendo quién está más jodido generalmente es muy aplaudido a nivel inconsciente por nuestro entorno social. Por ejemplo, cuando viene una amiga, no sé, o un amigo y se sienta en una reunión con otras personas y empieza a platicar de lo bueno que le ha ido, irremediablemente recibe un montón de señales físicas, verbales, no verbales, en donde incluso hay desaprobación, porque estamos instalados en una cultura del dolor.
Ya desde nuestras raíces judeocristianas nos han dicho que el dolor dignifica, que cargar la cruz, que sufrir para merecer, son cosas dignas para el alma, para el espíritu. Entonces, aunque nosotros a veces no nos demos cuenta, nos estamos encasillando en estados de queja continua. Vamos a suponer que tú llegas de pronto en tu posición de víctima y de mártir y dices que te ha ido muy mal, que sufres mucho, que la vida te trata pésimo, bla, 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 bla. En ese momento creas un feedback social en donde muchas de las personas te van incluso a aplaudir tu sufrimiento, dignificar tu sufrimiento. Es como cuando alguien llega y dice, no, me pasó esto y esto, entonces un montón de gente alrededor dice, ay, pobrecito, pobrecita, hay que apoyarla. Esto lo vemos también en muchas de las campañas publicitarias que trabajan supuestamente con factores humanitarios. En estas campañas publicitarias, como por ejemplo donde se pone a África o un montón de comunidades marginadas o de países tercermundistas y pobres, se mueve a través de la lástima. La cultura de la lástima genera respuestas emocionales en las personas, que generalmente van encaminadas a la satisfacción de estos intereses. Lo mismo pasa con los individuos. Cuando tú te estás de quejumbroso y estás en un estado de jodidez, las personas que están a tu alrededor tienden a dar feedback positivos. Esto a largo plazo te permite irte victimizando cada vez más. ¿Quién no tiene por ahí amigos, amigas, conocidos, incluso tu madre o quizá tu padre, que continuamente se está quejando y así de una u otra forma obtiene lo que desean? Hay personas que con el chantaje, la culpa, el resentimiento, el dolor, empiezan a conseguir un montón de reacciones emocionales positivas de los demás. Claro que a largo plazo esto va a generar que la persona realmente se crea esta realidad de victimización y viva en el dolor. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces al día te quejas? ¿Dónde estás focalizando tu energía? ¿Hacia dónde estás llevando realmente tu vida? Porque somos muy quejumbrosos. A veces nos quejamos de todo lo que no tuvimos o de todo lo que quizá nunca tendremos. Aquí viene un punto bien importante. El dolor nunca te va a dignificar. La dignificación la vas a conseguir cuando trasciendes tus propios dolores existenciales. Por eso las mujeres sabias llega un momento en su vida en que tienen que aprender en que el dolor tiene un sentido de aprendizaje y no simplemente un sentido para tener una justificación para victimizarse o quejarse. Por ahí, este manual de la doctora Bolem explica principalmente para mujeres que están entrando en la etapa de la menopausia y en la premenopausia, en la menopausia y la postmenopausia, cuando hay un montón de sintomatologías físicas a veces que hacen que te transformes ya sea en una mujer sabia, porque trasciendes esto, o en una viejita quejumbrosa. Aparte, las quejas tienen un sentido bien interesante. A largo plazo, nadie quiere estar con quejumbrosos y con quejumbrosas. La realidad es que cuando tú estás en un estado de quejumbres, las personas se alejan de ti. Te huyen. No sé si has estado, por ejemplo, con personas que tal vez te las topaste en un café o en un restaurante y estuviste platicando con ellas. Pura negatividad y pura quejumbre. La siguiente vez que vas a verla ya hasta le huyes, le quieres sacar la vuelta, no te la quieres topar, porque incluso sientes que estás como exactamente como en esta nube negra que te está absorbiendo un montón de energía. Cuando las personas estamos con estas otras personas, o nosotros somos los agentes de la queja, la realidad es que estamos bajando nuestra frecuencia vibratoria. Y cuando bajamos nuestra frecuencia vibratoria, tendemos a atraer frecuencias de la misma naturaleza. Es decir, que cuando tú estás en un estado de negatividad o de quejumbre, lejos de ayudarte, lo que estás haciendo es atraer más de estas cosas a tu vida. Y es que el universo es muy amoroso, la vida es muy amorosa, y siempre te va a dar todo lo que le pides. Y si tú estás en una actitud negativa, vas a traer más negatividad. Así de simple es. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, primero tenemos que reconocer algo. Cuando los seres humanos vamos avanzando en nuestra vida, tenemos dos opciones. Podemos empezar a envejecer con vergüenza y quejándonos de la vida y de lo que estamos perdiendo en la vida. O podemos celebrar la vida y empezar a madurar con dignidad. No es lo mismo envejecer con vergüenza que madurar con dignidad.
El proceso de maduración real psíquica requiere que salgamos de este estado de victimización y de apego y empezar a reconocer los dones que la vida nos está dando. Pero a veces no podemos reconocer los dones que la vida nos da porque estamos en un estado de ingratitud. ¿Has oído alguna vez esta palabra, la ingratitud? Eres muy ingrata, o soy muy ingrato, o todos son muy ingratos conmigo. Es muy usual ver o escuchar este tipo de palabras, pero realmente no nos ponemos a pensar qué quiere decir ingratitud. Ingratitud, etimológicamente, a grosso modo, significaría falta de gratitud, no tener gratitud, es decir, no poder dar las gracias. Cuando una persona es ingrata, no puede dar las gracias por las cosas buenas que le pasan. Entonces, en nuestra plasticidad psíquica, cuando nosotros no reconocemos o no damos gracias por las cosas que nos están pasando, las cosas buenas o incluso a veces lo que consideramos malo, tendemos a llevar esta energía hacia estados negativos. La gratitud es la mejor cura para las quejumbrosas. Tú te puedes preguntar a ti misma ahorita si estás en un estado de quejumbre o de bloqueo negativo sobre qué cosas en mi vida merecen darle las gracias. ¿Qué tengo que dar las gracias? Porque, por ejemplo, a veces decimos gracias, 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 pero es algo más de pauta social y realmente no sentimos ni saboreamos la gratitud verdadera o real. A continuación vamos a ver 13 puntos básicos que nos propone la doctora Bollem para desarrollar un estado de maduración psíquica cuando estamos entrando a una etapa de transformación en nuestra vida. Siempre que hay un cambio de patrones, un cambio de vida, un cambio de relaciones, tenemos dos opciones. Vamos a tomar esta transformación para ser mejores personas o vamos a tomar esta transformación que estamos teniendo como una excusa para victimizarnos y sentirnos mal. Yo creo que en el fondo todos los seres humanos sabemos muy en el fondo que merecemos ser felices. Pero muchas veces nos han llenado la cabeza de tantas ideas culturales, familiares, sociales, que creemos que la amargura, el sufrimiento, el padecimiento dignifican. Tenemos por ahí, por ejemplo, aquí en México, la típica madre abnegada, por ejemplo, un rol o un patrón muy establecido en donde es una mujer que tiene hijos y tiene quizá una pareja y sufre por todos y por todo. Se preocupa porque el hijo no tiene trabajo, porque el esposo le engañó, sufre, sufre y sufre, pero carga su cruz. Estas ideas están basadas en la abnegación, que fueron estereotipadas en lo femenino desde que se hizo el sincretismo católico indígena a través de Tonantzin María Guadalupe, ¿sí? La Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Ella tiene una figura de lo femenino que te dice que tienes que sufrir como mujer, ver el sufrimiento, es la Llorona, es la Magdalena, pero pues ya llega un momento en la vida en la que te das cuenta es que no tengo por qué sufrir tanto. Tengo que empezar a descubrir cuáles son los mecanismos que me están orillando a sufrir tanto, a padecer tanto. La doctora Clarisa Pinkola Estés, en la introducción a Mujeres que corren con los lobos, dice algo muy cierto. Dice que la mujer ha aprendido a hacer cosas con mucha lógica y eficazmente, pero ha sacrificado su cuerpo, su alma, su salud, sus sueños y su intuición. Ahora yo quiero que te sueltes un poquito a esto y dejes de pensar tanto a nivel racional y vamos a volver a contactarnos con estas 13 cualidades de las mujeres sabias. Pero estas cualidades no son meramente intelectuales, tienen que ver con actitudes, sí, tienen que ver con pensamientos, pero tienen que ver mucho con la intuición y de cómo te mueves tú de una forma fluida. A mí me gusta comparar esto con el elemento agua. Cuando vemos el agua tiende a adaptarse a todos los contenedores que ella transita. Entonces, si es un cántaro pequeño o alargado, ella se va a adaptar a las circunstancias. Esto lo vemos en los ríos. Los ríos siempre se abren camino. A veces vemos ríos muy grandes que siguen fluyendo, aunque hay un represón o haya incluso una montaña, le dan la vuelta o incluso se hacen ríos subterráneos. El agua siempre fluye. La vida siempre se abre el camino. Pero nosotros tenemos que disponernos a hacerlo. Porque a veces la queja lo único que hace es posicionarnos en un estado de estancamiento, tanto emocional como vital, o sea, toda nuestra vida se estanca. Porque creemos
o no confiamos o no damos las gracias por estar vivos. La primera pauta o la primera cualidad de la mujer sabia es que no se queja. Más allá de quejarse, la mujer sabia o la mujer que quiere entrar al estado de sabiduría se da cuenta que ya de nada le va a servir quejarse. Lamentándonos, no somos capaces de vivir el presente y tampoco somos una compañía grata para los demás, ni siquiera para nosotros mismos. Las quejas dan por sentado que merecían o que todavía merecen una vida diferente a la que poseen. Por ejemplo, no comprenden que tal vez nosotros tendríamos que entender que a todos los seres humanos nos tocó una parcelita de desgracia o de males en este mundo y que no somos los únicos que está sufriendo. Cuando no tenemos esta capacidad de tener gratitud, las quejas nos impiden disfrutar el presente. Primero lo que tienes que decirte a ti misma es que no te sirve nada quejarte. En segunda instancia, no eres la única que padece sufrimiento. Fíjate, a veces pasan cosas muy interesantes con la queja. Cuando tú estás en un estado de carencia o observas directamente la carencia enfrente de ti, volteas los ojos hacia ti mismo y dices, yo no sufro tanto. Esto pasa mucho en los grupos de autoayuda cuando las personas empiezan a oír los otros malestares o las otras desavenencias que las personas han tenido y se dan cuenta que realmente tal vez ellos se estaban ahogando en un cantarito de agua, en un vasito de agua. Cuando por ejemplo nos ponemos a pensar en que si todos o todas hemos transitado un poco de dolor, nos salimos del estado narcisista, porque cuando somos narcisistas y ególatras, creemos que nuestro sufrimiento es el sufrimiento más grande del mundo. A veces oigo a personas quejarse porque tal vez les botó su tarjeta de crédito o tuvieron un problema económico donde no tuvieron el depósito en el tiempo correcto y andan angustiadísimos o angustiadísimas. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Cuando de repente se ponen a ver un documental, vamos a suponer, si tienen la sensibilidad suficiente, de la hambruna que están transitando los miles de seres humanos, nuestros hermanos de África, y se ponen a pensar, vaya que he sido ciego. ¿Cómo es posible que yo esté ahogándome con esta situación, pero tengo mi familia, tengo mi casa, puedo comer, tengo mi cuerpo en estabilidad? Cuando veo el dolor del otro y me empatizo a él y con humildad lo observo, no con lástima, con humildad, me doy cuenta que realmente tengo muchas bendiciones y no tengo por qué seguir instalado en el estado de queja, porque sería una ingratitud con la vida viendo con todas las cosas que te han dado. Entonces, este es el primer punto. Las brujas o las mujeres sabias no se quejan. Y quejarse no significa que te vas a dejar de todo lo malo que pasa en el mundo o te vas a supeditar a la voluntad del otro. Significa que vas a buscar las actitudes destructivas que están en ti, compararlas con el mundo que te rodea y darte cuenta que realmente no está tan mal. Dicen por ahí, acá en México tenemos un dicho que el frío o la cobija es según el tamaño del frío, o el frío es según el tamaño de la cobija. Cada quien tenemos nuestras parcelitas de dolor. Nadie puede experimentar el dolor personal del otro. Cada quien transitamos nuestro dolor. Hay un término clínico que se llama resiliencia. Hay personas que han tenido la capacidad de no quejarse, adaptarse y sobrevivir a situaciones muy duras, como por ejemplo, ya habíamos hablado, después de haber estado, por ejemplo, en los internamientos nazis, en el holocausto judío, y siguen viviendo bien. Quizá les mataron a sus hijos e hijas, o quizá pasaron por una violación. Quizá incluso les tocó padecer una situación de guerra y siguen vivos, con esperanzas, con amor, con gratitud. En cambio, otras personas no tuvieron esta capacidad de adaptación o resiliencia y transitaron una situación en donde quizá su empresa se cayó, quedaron en la bancarrota, tomaron una pistola y se mataron. ¿Qué pasó con estas personas? Porque una que tal vez podemos decir, ella no pasó por una situación tan fuerte, porque esta que pasó por una situación tan fuerte sí sobrevivió. Porque hubo una voluntad y una fuerza interior que invitó a la persona superviviente a seguir adelante. Y esa fuerza interior existe en todos y en todas, nada más que hay unos que sí las reconocen y hay otros que no las reconocen. En religión o en muchas religiones hablan de que es fuerza espiritual y es algo así, lo han puesto en paradojas muy similares a la siguiente. Dicen que Dios nunca te abandona,
Más bien nosotros nos olvidamos de que Dios está con nosotros. Yo creo que más o menos es así si lo queremos ver a nivel metafórico y religioso. Nos olvidamos de la fuerza creativa creadora que habita en nosotros y en un momento de desesperación y dolor lanzamos todo por la borda. Entonces lo primero que tenemos que empezar a recordar cuando decimos no me voy a quejar, en lugar de eso vas a decirte a ti misma o puedes decirte a ti misma y a ti misma, confío en que este proceso o confío en que el proceso de la vida cuida de mí. Sé que a todos nos ha tocado una parcela de dolor y sé que este dolor va a pasar, porque en este mundo, al menos en este mundo tridimensional, todo nace y perece, nada permanece. Todo es una continua transformación. Incluso el dolor se va a ir un día, incluso la felicidad se va a ir un día. Todo se está yendo y todo se está renaciendo. Es como un gran ciclo de renacimiento en donde si nosotros entendemos esto, vamos a tener un bagaje espiritual o una fuerza espiritual que nos permita entenderlo y por lo tanto entender que todo pasa. Y ya. Vas a decir, bueno, esta es una actitud muy zen o muy simplista. Pero generalmente la gran sabiduría es muy simple. Lo que es más sabio es más simple. Todo lo que vamos a hablar aquí son cosas muy simples que te pueden ayudar, pero que no necesariamente son el hilo negro, ¿eh? Y es que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que se ha dicho, ya se ha dicho antes. La segunda cualidad de la mujer sabia es que son atrevidas. Van más allá de los convencionalismos, es decir, del deber ser o del debería ser. Por ahí hay un dicho aquí en México también, yo soy muy dicharachero y refranero, y nos dice que solo los árboles que dan fruto, solo a los árboles que dan fruto se les tira piedras. Esto es algo bien interesante. Las mujeres sabias empiezan a permitirse ser atrevidas, es decir, romper los límites que los otros han impuesto. En la anterior charla que tuvimos les platiqué un cuento que se llamaba La pestaña del lobo. En el cuento de La pestaña del lobo, una mujer estaba limitada por las creencias y los miedos de los demás. Les decían, no, nada más no puedes salir de esta aldea y nomás por estos caminos puedes caminar y nada más estas puertas puedes usar. Las mujeres que realmente quieren acceder a su sabiduría interior tienen que atreverse. Atreverse a ir más allá de la limitación sociocultural. Por ejemplo, para muchas mujeres jóvenes, el atrevimiento empieza cuando se revelan a su familia y dicen, es que yo no quiero simplemente dedicarme a tener hijos y a casarme, yo también quiero tener una carrera como mis hermanos varones. Y tal vez insisten y terminan siendo grandes arquitectas o médicas o terapeutas o bailarinas, es decir, buscan más allá de su propia limitación. Esto es algo bien interesante porque el atrevimiento en ellas no es un atrevimiento insano. Esto lo tenemos muy estigmatizado en la cultura judaico-cristiana. Tenemos un mito misógino que se sostiene en un libro sagrado, la Biblia, específicamente en el libro del Génesis, en donde se explica que un día Eva estaba comadreando con la serpiente que cuidaba el árbol de la sabiduría o el árbol del saber, y ella se atrevió a comer el fruto. Ya después, este mismo mito nos explica que ella fue a tentar, es la tentadora, al pobrecito de Adán y también hizo que comiera el fruto. Este mito, y hay que verlo como un mito, no como un dogma religioso, nos explica algo de la cultura patriarcal. Nos explica que hay que tener miedo y cuidado de las mujeres que son atrevidas y quieren acceder al conocimiento. Hay que ponerles una buena raya y que no avancen más. Hasta hace algunas décadas, no voy a hablar de siglos, décadas, todavía, por lo menos en mi país, en México, muchas carreras estaban reservadas únicamente para mujeres. Muchos puestos políticos están todavía reservados para hombres y muchas carreras todavía también son hegemónicamente masculinas. Las mujeres, para llegar a su estado de sabiduría, tienen que romper los propios límites que ellas mismas se han impuesto y que los demás les han impuesto. Tienen dos opciones. Pueden ser unas rebeldes con sentido o unas rebeldes sin sentido. La sabiduría se dirige hacia el sentido. En este sentido, diríamos que son atrevidas con un sentido personal de importancia. Es decir, en las cosas que crees que son importantes, es cuando tienes que romper. Por ejemplo, aquí dice Alicia Grajeda, imagínense si se ha comido una sandía, dijo Mafalda.
Por ejemplo, en este cartoon de Mafalda se explora mucho el atrevimiento de esta niñita. Hay muchas mujeres atrevidas en la historia. Tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, una gran atrevida, sí, intelectual. Tenemos a Juana de Arco, sí. Tenemos a mujeres muy importantes. El arquetipo de Lilith fue una mujer de mucho atrevimiento porque rompió los límites de la propia creación o de la creación patriarcal. Entonces, el atrevimiento puede ser muy sano cuando tiene un sentido transformador. Para acceder a la sabiduría y a la felicidad, tenemos que aprender a ser atrevidos, porque si no vamos a ser esclavos de cárceles que otros construyeron. Y eso es muy cansado, vivir en un cuadrito que te dijeron que tienes que vivir cuando realmente sientes que te queda chico. La tercera forma o la tercera cualidad de las mujeres sabias es que tienen buena mano con las plantas. Dicen por ahí que las brujas o las sabias tienen los dedos verdes. Esta es una metáfora que usa la doctora Bolem para hablar de las mujeres que tienen conciencia de la ciclicidad y de las transformaciones del mundo natural. Cuando decimos que tenemos buena mano con las plantas, es como ser una jardinera o un jardinero. Sabemos cuándo tenemos que limpiar la tierra, cuándo tenemos que podar, plantar, sembrar, cosechar. Tenemos entendimiento de los ciclos naturales. Las mujeres sabias tienen buena mano con las plantas porque saben cuándo, en dónde, qué cosas tienen que estar en su jardín, que es su propia vida, y qué cosas tienen que salir del mismo. A veces, por ejemplo, las mujeres sabias tienen que entrar en el jardín de su vida y decir, ok, ya me di cuenta que hay mucha hierbita mala que crece en mi jardín. Tengo que empezar a quitarla. Y eso es difícil, deshiervar es difícil. A veces son amistades, es un matrimonio, es un trabajo que te bloquea creativamente y que te hace sentir frustrada. Es empezar a quitar todas esas malas hierbitas que están ahí y empezar a tener la conciencia de qué es lo que quiero plantar en el pedacito de tierra en donde existo. Si mi vida fuera un jardín, hazte esta pregunta. ¿Cómo estaría? ¿Estaría bonito, limpio, realmente con las flores y los árboles que quieres ahí? ¿Tienes las plantas medicinales que son necesarias para tu vida? ¿Tienes las medicinas del espíritu que necesitas? ¿O tienes un montón de hierbitas que no saben cuándo crecieron, pero están ahí opacando toda la belleza de tu vida? A veces, deshiervar el jardín es muy doloroso, nos lastima las manos, nos cansa, nos hace sudar, nos frustra. Cuando quitamos una hierba mala, a los 3 días nos damos cuenta que otra vez vuelve a estar ahí. Pero en algún momento de nuestra vida, tenemos que empezar a atender nuestro jardín. Tenemos que empezar a atender nuestro jardín. Las mujeres sabias son cuidadoras excesivas de su jardín, de su propia vida. Saben qué cosas quieren que estén dentro de su jardín y qué cosas no necesitan en su jardín. Yo te quiero que te hagas esta pregunta. Si tu vida fuera un jardín, ¿cómo estaría en este momento? ¿Sería algo hermoso? ¿Tú lo diseñaste? ¿Tú lo plantaste como quisiste? ¿O simplemente dejaste que la vida se abriera camino y un montón de cosas que ni entiendes están ahí? Otra de las características o las cualidades de las mujeres sabias es que confían en sus presentimientos. En tradiciones antiguas a esto le llamamos la intuición o la voz interior, ¿sí? Por ahí Shakira ya nos ha dicho que las mujeres son las de la intuición. Y es una forma quizá banal y ñoña para recordarnos de que sí es cierto que a nivel evolutivo y biológico, la mujer ha desarrollado muchas de las pautas que dirigen más su pensamiento. Muchas de las pautas de pensamiento se dirigen hacia su intuición. Esta voz interior es muy sabia, es como un tercer ojo que tienes ahí, o es como un montón de ojitos que tienes en las manos que te permiten ver cosas que tú tal vez no ves a simple vista, pero que sientes en tu entraña. Hay algo que te dice, esto no está bien, o esto está bien, o esto me conviene, o esto no me conviene. ¿Sabes cuál es el gran error de la intuición? O la tristeza que puede venir con la intuición. Que muchas veces tenemos la certeza, sabemos que algo está pasando, pero somos tan resistentes a confrontar la verdad que muchas veces preferimos hacernos tontos, hacernos tontas, fingir que las cosas están bien. Queremos creer. A veces nos contamos muchas mentiras para poder seguir viviendo. Cuando estamos bien en la intuición, cuando estamos conectados con nuestra intuición, las mentiras no nos van a servir de mucho.
De hecho, tendríamos que entender que más bien las mentiras nos van a seguir bloqueando. Dicen por ahí que más vale un colorado que 1000 descoloridos, y que la verdad lo libera todo. A veces la intuición está tan satanizada en nuestra cultura que dicen, "Ay, son creencias de viejas locas", o "ay, tú estás alucinando, ya estás loca, mira todas las cosas que piensas y sientes". Pero ¿sabes qué? Muchas de las veces estas cosas que experimentas dentro de ti son ciertas. Es como un proceso de supervivencia que han desarrollado las mujeres durante muchos ciclos evolutivos para llegar a ese estado en el que tienen que protegerse a sí mismas y proteger a la vida, a los hijos, a las hijas. Esto es bien interesante porque a veces las mujeres están tan conectadas con sus parejas, sus hijos o sus amigas y familiares que les hablan y le dicen, oye, fíjate que ayer te soñé y sentí esto y esto y esto. Y te das cuenta que la persona necesitaba de tu apoyo. O quizá le había pasado un accidente o no estaba bien. Hay una interconexión no racional y la intuición es uno de los procesos primordiales para entender esto. Una mujer sabia reconoce, valora, celebra y confía en su propia intuición. Otra de las cualidades de la mujer sabia para llegar a un estado de sabiduría es que las mujeres sabias aprenden a meditar. Cuando decimos meditación, generalmente se nos vienen ideas como de tipo, bueno, me voy a sentar en un zazen, o me voy a poner en flor de loto, o voy a hacer un montón de yoga y disciplinas psicofísicas, no. La realidad es que todos meditamos a nuestra forma. La meditación simplemente la podríamos entender desde este lugar, como crear un espacio interior para estar con nosotros o con nosotras mismas. Hay gente que medita, por ejemplo, tejiendo. Hay gente que teje y mientras está meditando, es una meditación creativa. Sí, está creando mientras medita. Meditar no es lo mismo que pensar. Meditar es dejar de pensar y hacer un espacio de vacío donde nos contemplemos a nosotros mismos. Y cuando nos contemplamos a nosotros mismos, estamos contemplando el cosmos. Este estado de meditación se puede lograr de muchas formas. Hay mujeres que lo hacen pintando, otras tejiendo, otras quizá a través de la poesía entran en estados meditativos, escuchando buena música, dándote esas escapaditas del mundo vertiginoso, que a veces te trae así como en un remolino, y hacer una pausa para abrirte al espacio interior, para estar contigo misma, para disfrutarte, para reconocerte, para conocerte. Les quiero leer un pedacito de un texto que dice así. Entraste al laberinto, puedes ir hacia arriba o hacia abajo, hacia adentro o hacia afuera, a la derecha y a la izquierda. Cada trama te lleva a otra, consciente y presente. Observa tus sueños, viaja, recuerda, siente, sabe. Estás en tu casa, en la gratitud. Cuando nosotros estamos en el estado de meditación, generalmente trabajamos una parte de nuestro cerebro y de nuestro psiquismo que generalmente no tenemos contactada. Esa parte le podríamos llamar el hemisferio derecho. Es una parte nutricia, es una parte que nos hace volver a entrar en el estado de inocencia y gratitud. Y muchas veces no nos damos tiempo para esto. Por eso muchas veces también nos enfermamos, porque estamos muy metidos en el mundo de afuera y no nos damos tiempo de espacio interior. Y aquí viene un tip. No necesitas desarrollar toda una técnica meditativa para meditar. Nuestro cerebro, el cerebro humano, tiene la capacidad de entrar en esta frecuencia alfa-teta de una forma muy natural. Lo único que tienes que hacer es ayudarte con la respiración y pacificándote. La otra cualidad de las mujeres sabias es que defienden con fiereza lo que más les importa. Tienen poder, fortaleza y al igual que una loba, sabe cuándo tiene que defender su espacio, su manada, sus crías, su territorio. Una mujer que tiene que llegar o que va a llegar al estado de sabiduría no es una mujer débil, La sabiduría está hecha para mujeres fuertes. Y las mujeres fuertes, en muchos sentidos, necesitan defenderse. Si no tienes la capacidad de autodefensa, va a ser muy difícil que llegues a la sabiduría. ¿Por qué? Porque si no te sabes defender, cualquiera va a abusar de ti. Estás en un estado de vulnerabilidad. Pero fíjense bien lo que dice aquí. Defienden con fiereza lo que más les importa.
No se transforman en unas neuróticas o unas iracundas que están atacando todo lo que les rodea. Se transforman en mujeres que saben cuándo es cuando tienen que defender. Cuándo es el tiempo de sacar los dientes, de sacar las uñas. La defensa personal es básica para poder seguir adelante en nuestro viaje interior. Si no tenemos la capacidad de defendernos a nosotros mismos y lo que más nos importa, no podemos considerarnos sabios. Hay muchas personas que tienen una respuesta muy pacifista a esto y nos dice, por ejemplo, que hay que tener la no reactividad, que hay que estar en un estado de contemplación continua y eso te lleva a la sabiduría. Yo creo que en este mundo en el que vivimos esta es alguna falacia. Sí, es una falacia, es una creencia muy linda, pero muy poco realista. La verdad es que en este mundo hay que aprendernos a defender. Si las mujeres no se aprenden a defender y a hacer círculos de protección entre ellas, y a hacer manadas de mujeres fuertes que ayuden a otras que tal vez en ese momento no están tan fuertes, se me hace bastante difícil que lleguemos a un estado de sabiduría real. Ahora sí, vamos a la siguiente. Las mujeres sabias también tienen la capacidad de autogestión. La doctora Bolem le dice a esto que tiene la capacidad de decidir su propio camino. Decidir tu propio camino. ¿Qué es decidir tu propio camino? Bueno, pues tener mucha conciencia de tu libre elección. Responsabilizarte por tus propias elecciones. Asumir tu vida y poder elegir lo que quieres hacer en tu vida. Dirás, bueno, pues esto es muy obvio. No, no es obvio. Desafortunadamente, en nuestra cultura, muchas mujeres no están en un estado de elegir su propio camino. ¿Por qué? Por imposición machista, por imposiciones del patriarcado, por la familia, por un montón de cosas, por sus propios tabús, como por ejemplo, hay mujeres que ya quieren divorciarse. Hay mujeres que ya quieren divorciarse, que ya no le ven mucho sentido estar con su pareja o su actual pareja. Y no lo hacen porque dentro de ellas, no tanto fuera de ellas, tal vez dentro de ellas tienen un tabú tan grande de creencias ajenas que fueron heredadas a lo largo de generaciones, en donde siente que el divorcio no es una opción para ella. Entonces, a través de creencias y caminos que otros más eligieron por ella está dándole forma a su vida. ¿Cuál? Una vida desdibujada, una vida que no le gusta, una vida pobre, porque no siente que está eligiendo su verdadero camino. Encontramos también, por ejemplo, a mujeres en otras culturas exactamente como el Islam, y también, aunque se les haga muy impresionante, también en el catolicismo y en muchos sectores crísticos o cristianos, las mujeres no tienen muchas opciones a veces para tomar decisiones respecto a cuántos hijos quieren tener, cuándo los quieren tener, si quieren interrumpir un embarazo, si quieren usar anticoncepción. La verdad es que la mujer que llega a su estado de sabiduría o quiera acceder a ese estado, tiene que empezar a sembrar este fruto en su jardín, el poder de decisión. Si no tienes el poder de autogestión y decisión, realmente estás en un estado de encierro emocional y quizá hasta en un encierro físico, Otra de las grandes cualidades que la mujer tiene que cultivar a lo largo de su vida es decir la verdad o manejar la verdad con compasión. Dice la doctora Bolem que las mujeres sabias dicen la verdad con compasión y no comulgan con lo que no les gusta, pero no tienen rabia. Tienen capacidad de decir las cosas desde un lugar amoroso, compasivo. Creo que esto es una fuerza muy sanadora. A veces tenemos que decir grandes verdades a personas que amamos. Y estas grandes verdades a veces no son muy amables. A veces no sabemos cómo decirlas. La mejor forma de decirlo es hacerlo con compasión, entendiendo que quizá en el otro va a haber una respuesta de enojo, de sufrimiento, de despojo, pero que no nos conviene seguir sosteniendo las mentiras. La mentira siempre engendra dolor. La verdad nos libera. Pero hay formas de decir la verdad. Imagínate tú, te pongo algo muy burdo, que llega una amiga o un amigo con una blusa, una camisa muy fea, según tu criterio, y le dices, ay, qué espantosa prenda, no te la vuelvas a poner. Quizá tú dijiste tu verdad, lo que tú consideras que es verdad, pero lastimaste a una persona innecesariamente. ¿Sí me explico? Quizá pudiste haberle dicho en privado algunas cosas como, oye, siento que esto no te sienta tan bien, o podrías
usar otros tonos o otros colores. Te lo estoy poniendo muy banal para simplificarlo. Pero así como son cosas de este estilo, también a veces son cosas muy grandes. Como por ejemplo, hablarle a alguien de su actitud hacia la vida, cómo se comporta. Las mujeres sabias aprenden a decir la verdad con mucha compasión. Otro punto importante que tenemos que cultivar en el camino de la sabiduría es aprender a escuchar nuestro cuerpo. El cuerpo es la evidencia de qué tanto nos amamos o qué tanto nos odiamos. Nuestro cuerpo es un hermoso instrumento de vida, pero no es una máquina. Nuestro cuerpo es un ser en sí mismo, ¿sí? Nosotros venimos de una cultura que a nivel conceptual hizo una separación tácita entre el cuerpo y el espíritu, o el pensamiento y el cuerpo. Esto se lo debemos a las teorías de Descartes o a los pensamientos cartesianos que nos llevaron a pensar que el cuerpo es la prisión del alma y del espíritu y tenemos que liberar nuestro cuerpo, que es el instrumento del pecado y bla 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 bla. La realidad es que tenemos que cambiar este enfoque. Nosotros, nosotras, todos los seres humanos, tenemos que volver a entrar en comunión con nuestro cuerpo. A veces nuestro cuerpo habla de formas muy simpáticas, muy amorosas y a veces de formas que nos asustan. Las enfermedades físicas muchas veces nos están hablando de necesidades y de procesos que tenemos que transitar. Pero no escuchamos nuestro cuerpo, no lo amamos. Las mujeres sabias escuchan nuestro cuerpo. Yo quiero recordar, por ejemplo, a mis abuelas, tanto materna como paterna, que en ocasiones me llegaron a comentar o he oído entre sus conversaciones, tal vez tú con tus abuelitas o abuelitos, que te dicen, por ejemplo, es que ya viene lluvia. Y tú así como que no ves ni una nube y ves el sol a todo lo que da y entonces dicen, no creo. Y dicen, sí, por la humedad que se está sintiendo me están doliendo las rodillas. Y siempre que pasa eso va a llover. Este tipo de usanzas que muchas personas todavía en sectores pues de la tercera edad o en contextos también del campo están más conectados con su cuerpo. Hay gente también que por ejemplo siente en su cuerpo los peligros. Cuando estás conviviendo con una persona quizá empiezas a sentir que tu estómago está teniendo reacciones muy interesantes, no agradables, que te están avisando como en una señal biológica que tienes que cuidarte. Escuchar nuestro cuerpo es la primera forma de contactarnos con el cuerpo. Para existir plenamente y en un estado de disfrute, tenemos que vivir en nuestro cuerpo, no a través de nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestra primera casa y es nuestra última morada, así que tenemos la obligación de, por lo menos, conocerlo, conocernos, escucharlo y entenderlo. Las mujeres sabias también tienen otra cualidad muy interesante. Las mujeres sabias improvisan, son flexibles, adaptables y viajan ligero. Ya no tienen tantos apegos, ya no son tan inflexibles en sus pensamientos, ya no están tan identificadas con una postura u con otra, ya no enjuician tanto, tienen una flexibilidad. No sé, tal vez has visto alguna vez una mujer mayor o un hombre mayor que tienen una tendencia a estar criticando, y así no se hace, y esto está mal, el mundo cada vez está peor. Bueno, estas personas tal vez envejecieron, pero no se hicieron sabios. Una mujer, un hombre sabio te va a hablar de estas cosas y de decir, yo opino esto, o me parece bien. No se asustan de las cosas que pasan en el mundo, tienen un entendimiento profundo de que las cosas simplemente son así. Dicen por ahí, Mariela Castro, una amiga que le mando un besote, hace mucho no te veo, Mariela, que están más allá del bien y del mal. Así es. Esas personas decimos, esa mujer o ese hombre ya están más allá del bien y del mal. Tienen una sabiduría muy profunda. Aquí me gusta poner una pequeña metáfora que es muy zen, que nos habla del roble y el bambú. Nosotros a veces creemos que la fortaleza consiste en ser como el roble, grandes, gruesos, estables. Pero lo que pasa con el roble es que sus ramas son quebradizas. Y aunque se vea muy fuerte, nosotros podemos romper fácilmente estas ramas porque son rígidas, tienen una construcción rígida.
En cambio, el bambú, aunque sea flaquito y enclenque, muchas veces es muy difícil de romper porque tiene una construcción muy flexible por donde pueden pasar incluso líquidos como un popotito, lo que provoca que sea muy difícil quebrarlo porque tiende a ser muy flexible. Cuando tú llegas a un estado de insight o de autoconocimiento, tienes que hacerte continuamente esta pregunta: ¿me estoy comportando como un roble o como un bambú? En el mejor de los casos, ojalá te contestes como un bambú, porque de esta forma te evitas muchos sufrimientos y te adaptas de una forma mucho más natural a la vida. Otra de los atributos de las mujeres sabias es que las mujeres sabias no imploran, no ruegan, ¿sí? Muchas veces la imploración empieza desde lugares muy antiguos en nuestra vida. Aprendimos a recibir el amor a través de formas condicionales. Tuvimos papás o mamás que nos decían que nada más de esta forma y si nos comportábamos así, íbamos a recibir su amor, su cariño, su aceptación. Esta impronta psíquica y emocional a veces la cargamos toda la vida y creemos que tenemos que estar en un estado de ruego o de imploración para recibir un poquito de amor. Somos como limosneros de amor o limosneras de amor. Una mujer sabia tiene que entender en alguna etapa de su vida que ya no puede seguir rogando la aceptación, ni el amor, ni el cariño, que eso no va a funcionar, porque no es no. Una mujer realmente sabia entiende lo siguiente: el no es una respuesta válida. Si tú amas a una persona y esta persona no te ama, tienes que aceptar el no. Cuando tú aceptas el no, entras en estado de humildad. Es decir, dejas de ser ególatra y dices, no, a fuerzas, tiene que ser lo que yo quiero y lo que yo necesito en este momento. Y cuando eso pasa, te quitas un montón de peso, porque dices, sí, cierto, está bien que la otredad, que el otro, quizá no me quiera, quizá no me pudo respetar, quizá nunca me quiso, o quizá ya no me quiere. Entonces, ellas no ruegan por el afecto, el cariño, no limosnean amor. Tienen un gran sentido de dignidad que les permite decir, puedo entender que en este momento no es no, pero yo puedo seguir mi vida adelante. Fíjate que me da mucha tristeza toparme con mujeres muy bellas, tanto por dentro como por fuera, muy competentes, muy capaces, que a veces su máximo dolor es que no han aceptado que alguien quizá no las pudo amar como ellas necesitaban, querían o entendían que era el amor. Entendemos que el otro es otro, no somos nosotros, y que el no es esa posibilidad que nos permite entender hasta dónde está el límite del yo y del tú. Entonces, las mujeres sabias jamás imploran. El no es no y ellas lo entienden muy bien, tanto de allá para acá como de acá para allá. Una parte linda de las mujeres sabias es que se ríen juntas. El término sorority o sororidad es algo interesante aquí. Es una risa de complicidad, se ríen, aprenden a no reírse de las otras, sino a construir relaciones basadas en un humor bueno, en un humor sano entre ellas. Cuando hablamos de sororidad, hablamos de una hermandad entre mujeres que permiten el apoyo, ¿sí?, el entendimiento del otro, y no el despojo y la invalidación del otro o de la otra. Es muy triste ver cómo muchas mujeres a veces están como llenas, comiéndose, destruyéndose entre ellas. Por acá hay dichos misóginos muy fuertes, como por ejemplo, mujeres juntas ni difuntas, ¿eh? ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, pues nos quiere decir que hay una idea cultural que nos dice que las mujeres juntas son peligrosas o que incluso entre ellas se pueden lastimar. Creo que una de las principales sanaciones que tiene que hacer lo femenino es volver a aceptar a las otras mujeres, no competir con las otras mujeres, reconocer las cualidades que tienen las otras mujeres, aprender de estas capacidades humildemente, reírse y disfrutarse en un juego o en un estado de hermandad. Pero de veras que a veces es bien difícil porque todavía te encuentras a mujeres que, por ejemplo, el marido les pone el cuerno y en lugar de enojarse con el marido o hacer responsable al marido, asumir lo que hizo el marido, van y se pelean con la otra mujer.
es algo tonto, ¿no crees? En el fondo, esta situación es tonta, pero está tan normalizada que creemos que es lo más habitual o normal. Bueno, ya normalizada. Entonces, exactamente me dicen, Mapi, que camaradería o ser más compas o más amigas o más íntimas. Bueno, el término correcto es sororidad, ¿sí? Hermandad entre mujeres. Entonces, otra de las atributos o frutos que tiene que ir recolectando la mujer que quiere ser sabia, aparte de, no de reírse juntas y entrar en estado de hermandad. Aquí me gustaría ponerles un ejemplo. Yo pongo un ejemplo muy burdo, pero nos sirve para contemplar las relaciones, dos modelos de relación entre mujeres. Yo les llamo las lobas y las llenas. Hay mujeres que son llenas y hay mujeres que son lobas. Las mujeres que tienen el modelo de la carroñera o de la hiena, pues es que se alimenta de la descomposición ajena. Es la típica chismosa que anda recolectando la destructividad del otro para disfrutar comiéndose la basura del otro. Se destruyen entre sí y se pelean el poder, ¿sí? Las hienas, cuando detectan en ciertas situaciones que las crías son de otra, de la dominante o de la no dominante, las asesinan. Cuando generalmente una hiena enferma es abandonada. Y también las hienas se dedican a comer cadáveres y muerte. Ese es un modelo típico de una mujer que está peleada con las mujeres. Come inmundicia, destruye a la otra, la imposibilita y continuamente está agrediéndola. En cambio, el modelo de la loba es que generalmente tienen grupos de apoyo, pueden cazar juntas o incluso también solitas las lobas, tienen un nivel jerárquico establecido y están bien con ese nivel, se sienten bien. Generalmente se reúnen en círculo a aullar juntas. No sé si han visto que las manadas de lobos y lobas tienden a tener ciertas interacciones sociales muy interesantes donde hacen como celebraciones de aullidos. Generalmente las lobas ayudan a la crianza cuando una mamá loba no puede amamantar a todos sus cachorritos. Tienden a ayudarse a la enfermedad de estos animalitos y ellos comen vida, generalmente comen vida. Cazan animalitos vivos. Esto es un modelo, son modelos simbólicos para hablar de una forma de relacionarse de las mujeres. Si yo te preguntase en este momento, ¿tú te has comportado más como hiena o te has comportado más como loba? Porque el camino de la sabiduría es el camino de la loba. A ver, por aquí en el chat, ¿no tenemos por ahí alguna que se haya comportado en alguna etapa de su vida como una hienita? Ay, todas no, yo soy loba. Claro que sí. Es un modelo que generalmente es muy fácil de aprender. ¿Por qué? Lo tenemos reforzado en un montón de literatura, en los estereotipos de género, reforzado en los contenidos mediáticos de las taranovelas, como decía Laura en una ocasión, donde siempre hay un antagónico mujer que se pelea con la otra mujer, generalmente por un hombre. Entonces la existencia de estas dos mujeres depende de este hombre y a quién va a seleccionar y hay que destruirse entre ellas. Y es que flojera. Qué estúpido modelo de convivencia entre mujeres. Si fueran más listas harían alianza y pondrían bien en cintura a este hombre que no se está decidiendo o que está jugando con las dos. Entonces, estos modelos de interacción entre mujeres hay que tenerlos bien conscientes y darnos cuenta cuándo me estoy comportando quizá como una hiena y cuándo ya es necesario que empiece a que empiece a comportarme de una forma más amorosa con las otras mujeres. Y acuérdate que en este mundo todo es un círculo y todo lo que das recibes. Y si tú empiezas a hacer alianza con otras mujeres, fortaleza con otras mujeres, vas a recibir ese apoyo y también esa fortaleza interior, porque también pedacitos de ti misma se empiezan a acomodar. Entonces, estas fueron las 13 cualidades que maneja la doctora Bollem para las mujeres sabias. Y las vamos a repetir de una forma muy, pues, muy rápida. ¿Cómo las ven ustedes? ¿Qué opinan de estas 13 cualidades de las mujeres sabias? Son 13 cualidades que empieza con: no se quejan, son atrevidas, tienen mano con las plantas, confían en los presentimientos, meditan a su forma, defienden con fiereza lo que les importa, deciden su camino, dicen la verdad con compasión, escuchan su cuerpo,
improvisan, no imploran y menos el amor, se ríen juntas y aquí viene la última. Aprenden a focalizarse en lo positivo de la vida. Saborean la vida, saborean lo positivo de la vida. Siempre va a haber un montón de cosas malas o incómodas que nos va a pasar. Pero cuando aprendemos a saborear lo positivo de la vida, cambia nuestro enfoque. Es decir, empezamos a focalizarnos en la parte lumínica, en la constructividad, no tanto en la carencia, sino en las oportunidades. Entonces, algo se empieza a transformar en nosotros. Empezamos a ser más sabios, más amorosos, más compasivos. Nos damos cuenta que las personas incluso quieren estar más tiempo con nosotros porque aportamos cosas bonitas para el otro, porque pues nos damos cosas bonitas a nosotros. Y es que nosotros siempre le damos a dar al otro lo que nos damos a nosotros mismos, ¿eh? Si nosotros estamos en un estado de desamor, por más cariñosos que nos queramos portar con los otros, no estamos dando amor real, estamos dando apego, estamos dando vínculos ambivalentes, pero no amor. Entonces, estas fueron las 13 cualidades de las mujeres sabias. Espero que empieces a cultivarlas en tu jardín, en el jardín que es tu vida, y empieces a ser más cuidadosa acerca de cómo utilizas la queja para destruir tu propio poder. ¿Qué opinas de esto? ¿Cuál de estas 13 cualidades te parece más linda? ¿O cuál te vibró más a ti? ¿O cuál dices, bueno, quizá esta es la que yo tengo que trabajar más? ¿O me hizo ver una parte de mí misma que no me había contemplado? ¿Cómo estamos en eso? Miren por acá. Nos dicen que no implora. Yani nos dice que no implora. Eso es muy fuerte, ¿eh? Y es un trabajo muy, muy arduo que tenemos que hacer para entrar en este estado de desapego sano. Ujú. Nos dice acá María Ángel que ella abusaba de la queja. Bueno, de eso no nos debe dar vergüenza. Casi muchas personas lo hemos hecho. Entonces, con amor hay que empezar a corregirnos y a decir, bueno, esto no te conviene. Es tiempo de empezar a cambiar ese paradigma. Ok, nos dice Mari, por ejemplo, que no suplican amor ni aceptación, eso es bien importante. Que tienen buena mano con las plantas. A mí me parece uno de de los básicos, el tener buena mano con las plantas. Porque a través de este entendimiento sabemos qué cosas deben estar y qué cosas ya no deben de estar en nuestra vida. ¿Sí? Mi jardín es mi vida, qué lindo. Olivia, un saludo, un beso, Olivia. Ujú. No mendigar amor. Sí, Marce, esto es algo bien importante. Ajá. Muy bien. Hay tantas cosas que tenemos que trabajar en nosotros mismos y en nosotras mismas. Pero no te sientas abrumado y digas, ay no, pues ¿cómo le hago con todas estas cualidades y con cuál que voy a empezar? Estas son simplemente una forma de hablar de algo. No hay nada nuevo bajo el sol. Y todo lo que necesitas saber se te va a ir revelando en el momento necesario y en el tiempo preciso. Tienes que aprender a confiar en que todo esto, aunque te parezca al principio como difícil y abrumador, se empieza a trabajar de forma natural cuando uno se dispone y se dice a sí mismo, estoy dispuesto, tengo la disposición de cambiar, de transformarme, de estar mejor, me merezco la felicidad. Por ahí dicen, un dicho también acá en México, dicen que no vayas a llorar o no llores antes de que te peguen. La negatividad, cuando nosotros estamos pensando en negatividad, generalmente estamos, ay, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si me va muy mal o me va...? Estamos en un estado de negatividad que en el fondo del fondo es puro miedo a la vida. La negatividad es miedo a estar vivo. ¿Sabías tú eso? Las personas que son negativas le tienen miedo a la vida, por eso la niegan. La negatividad niega la vida, las posibilidades, las opciones. ¿Sí? Siempre que estés negativa, piensa en ti un momento y pregúntate, ¿por qué tengo miedo a la vida? ¿Qué me está dando miedo de la vida en este momento? Porque cuando estás negativa, tienes miedo a la vida. Aquí es cuando tienes que repetirte de una forma, de 1000 formas, de cómo te guste. Confío en que el proceso de la vida siempre cuida de mí.
Confío en que soy un ser amado por el universo. Estoy bien con mi mundo. Estoy bien conmigo. ¿Y voy a estar mejor? Aunque al principio vas a sentir que estás como en un coco wash que no va a ningún lugar, con el paso del tiempo esto se empieza a internalizar en ti y se transforma en algo real. El libro del que se basaron estas 13 cualidades es la obra de la doctora Bolem. Las brujas no se quejan, ¿sí? Un manual de sabiduría concentrada de la doctora Bolem.